Ya es viernes, viernes de estilo saludable. Hoy tenemos un programa espectacular porque vamos a hablar de resistencia a la insulina, que nos lo han pedido mucho, así es que no se desconecten y bueno, recuerden que este programa está hecho para hablar de estos temas muy interesantes, pero en palabras sencillas. Soy Esther Schiffman y bueno, agradezco a Radio 3 este espacio. Hoy conmigo para hablar de este tema tan importante tengo una súper experta que conozco desde que hicimos la maestría juntas y que realmente he visto su trayectoria, he visto cómo se ha especializado en esta parte de diabetes y resistencia a la insulina, ha trabajado en la Secretaría de Salud y bueno, es realmente increíble tenerte aquí. La maestra Carolina Chaires, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor participar en tu programa y un gusto de estar aquí contigo. No, buenísimo. Y aparte de veras es una buenaza, así es que pongan atención, siempre hay alguien al lado de nosotros que tiene o diabetes o resistencia a la insulina o algún problema en el manejo de glucosa, así es que tenemos que empezar a diferenciar, ¿no? Todo esto que pasa en nuestro cuerpo, entenderlo un poquito mejor y como siempre les he dicho, tratar de ser un poquito más activos en nuestro propio tratamiento. Siempre esperamos ir con el profesional que nos dé unas medicinas, ¿no? Pues esperar indicaciones, hacerlas medio bien, medio mal y pensar que va a haber magia o pensar que bueno, ya me dio y de algo me tengo que morir. Así es que hoy trataremos de ir desmenuzando este tema que es un poquito complicado y pues para que tomemos las riendas del asunto y podamos nosotros controlar los niveles de azúcar en nuestra sangre, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que son pues enfermedades silenciosas que comúnmente ignoramos hasta que justo o no nos dice el médico o peor aún, hasta que no nos empezamos a sentir mal o nos llevamos un susto, es que les empezamos a poner atención y en el panorama que tenemos ahorita de salud, la verdad es que son aspectos que hay que tener bien conocidos y bien vigilados, sobre todo también si sabemos que tenemos por ahí algún factor de riesgo. Claro, y todos, ¿no? Yo creo que tenemos un factor de riesgo enorme. Cuéntanos un poquito de las cifras en México, ¿cómo estamos? Pues sabemos que México es uno de los países, o bueno, si mal no recuerdo, ya hemos de ser el primer lugar en exceso de peso, tanto obesidad como diabetes, más del 70% de la, perdón, tanto obesidad como sobrepeso, más del 70% de la población mexicana tiene exceso de peso, es decir, 7 de cada 10, y es una tendencia que hemos visto que no mejora con el paso de los años y de las estrategias. Y pues bueno, mientras eso cambia, la responsabilidad individual pues es estar monitoreando si tenemos un exceso de peso en ciertos aspectos, porque el exceso de peso está fuertemente relacionado con nuestro tema de hoy, que es resistencia a la insulina. Alrededor del 40% de las personas que tienen sobrepeso y el 50% de los que tienen obesidad tienen factores que desencadenarán eventualmente algún problema metabólico, ya sea resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, diabetes. Ajá. Hablemos un poquito de esto, o sea, ¿qué hay de diferencia? Porque la gente se confunde. ¿Qué hay? ¿Cuándo eres sensible o cuándo eres resistente o cuándo eres diabético, no? Ajá. La resistencia a la insulina es un mecanismo que nuestro cuerpo, pues bueno, es una forma de defenderse por hábitos, principalmente sedentarismo, formas de comer, en los que el páncreas va secretando insulina que en algún momento deja de ser captada por las células y circula en la sangre. Entonces, al circular en la sangre va ocasionando ciertos daños. Entonces, eso es la resistencia a la insulina o el origen de la resistencia a la insulina. Así es que un poquito como para aterrizarlo, no es, como que tienes insulina defectuosa, que tal vez no cumple su función y entonces queda en la sangre y nos lastima, ¿no? Y entonces si te haces un estudio de sangre, va a salir alta la insulina, ¿no? Exacto. También alta la glucosa, porque no va a poder entrar las células, ¿no? Exacto, sí. Es un mecanismo en el que hay exceso de insulina circulando porque nuestro páncreas, que es quien secreta la insulina, se confunde por tantos, pues, ¿qué serán? Energía, por carbohidratos que ingresamos a nuestra alimentación. También se ha visto que el sedentarismo influye porque
porque aumenta la cantidad de grasa visceral en el cuerpo. Entonces, todo eso va generando alteraciones que ocasionan que haya insulina que no se está utilizando en la sangre. Por eso estos programas de gobierno de medirte la circunferencia del abdomen, ¿no? Para que veas si tienes exceso de esta grasa visceral y entonces te dé una alerta de posiblemente tienes resistencia a la insulina o diabetes, ¿no? Exacto, sí, es una señal de aviso. Y hay muchas, yo creo que es importante atenderlas y escucharlas porque es muy sencillo o podría parecer muy sencillo de que cualquiera de nosotros digamos, ups, me he movido menos, he estado comiendo muchas harinas, mi peso es un poquito alto, hay que vigilar eso, hay que checarnos porque con los años también hay estadísticas que dicen que el 40% de las personas que tienen resistencia a la insulina, en 10 años es muy probable que desarrollen diabetes. Es casi la mitad. Entonces, no tenemos por qué esperar ni arriesgarnos. Claro. ¿Y las otras dos, sensibilidad a la insulina y diabetes? Es sensibilidad, ya está. Intolerancia a los hidratos de carbono nos habla de una alteración en la absorción y va muy de la mano con la resistencia a la insulina. Podríamos hablar de esto con niveles que nos señalan que al tener una prueba de glucosa salen niveles de más de 200 miligramos sobre decilitro, después de haber tenido la ingesta de glucosa, que son 75 gramos. Entonces, hay una alteración. Que te dan, ¿no? Que te tienes que tomar ahí en el estudio y te tienes que esperar unas horas y luego sale arriba de 200, es intolerancia a los carbohidratos. Nos podría hablar de intolerancia. Okay. Más lo que seguía es también ya el diagnóstico como tal de diabetes, que es por varias pruebas de laboratorio, la más popular, la glucosa en ayuno. También hay glucosa postprandial, donde nos habla ahí también de más de 200, y la hemoglobina glucosilada, más de 6.5%. Entonces, lo que se hace es correlacionar entre todos estos factores. Cuando hay personas que podrían tener glucosa en ayuno normal, pero alterada después de los alimentos. O personas que tienen glucosa en ayuno normal, pero vemos la hemoglobina glucosilada alterada. Entonces, del mismo modo, tenemos el índice HOMA, que es muy popular, muy utilizado para diagnóstico de resistencia a la insulina. Y este índice es la relación que hay justo entre la insulina que hay en sangre y la glucosa. Ok, y ahí sale en el estudio, ¿no? Si pides tú, háganme el índice HOMA, sale si está alto o normal. Exacto. Por lo regular se calcula justo con prueba de glucosa y prueba de insulina, y ya en consulta se hace la fórmula para determinar si está en un nivel alterado o está en lo normal. Últimamente me llegan muchos pacientes con el Quantos, el estudio de Quantos para ver si hay resistencia a la insulina. ¿Tú lo usas, lo manejas, lo recomiendas? ¿Cuál sería como los estudios que tú pides de cajón? Ese estudio sinceramente no lo conozco. Voy a investigar. Lo que utilizo principalmente es glucosa en ayuno y hemoglobina glucosilada. Que también hemoglobina glucosilada es el de 3 meses, ¿no? Exacto. Para que no nos hagan trampas, porque si nos están escuchando, a mí me ha pasado mucho mis pacientes que, oye, no, pero me voy a esperar 2 días porque acabo de tener un fin de semana medio malo y entonces voy a esperar 2 días para que salga mejor mi estudio. Así es que si se hacen la hemoglobina glucosilada, pues como es un promedio de 3 meses, no hay pierde. Ahí sí pueden saber si ha estado elevada su glucosa en la mayoría del tiempo, ¿no? Y la verdad es que no podemos engañarnos a nosotros mismos porque si tenemos el azúcar alta, ¿qué puede pasar en nuestro cuerpo? ¿Qué provoca estos niveles de azúcar alto? Provocan muchos daños, tanto que se llaman macrovasculares como microvasculares en los vasos sanguíneos, que justo terminan en los ojos, en las extremidades, problemas del corazón, muchas alteraciones metabólicas que ocasionan el tener la glucosa elevada. Es algo que definitivamente hay que atender. Y ahorita también retomando lo de la hemoglobina glucosilada, hay otro concepto que uso más en personas que ya viven con diabetes
y acostumbran monitorear su glucosa, que es la glucosa en rango, con un monitoreo continuo. Entonces, hay personas que están, es digamos un nivel de glucosa esperado. Es individual, pero es un nivel que va, por decir, de abajo de 100 a arriba de, digo, entre 100, por poner números, y 180. Entonces, inclusive después de comer en ayuno, lo ideal es que las personas estén como en ese nivel. Pero hay personas que, por ejemplo, a lo mejor en ayunos también, pero después de comer hacen picos de glucosa que se salen del rango. Y ahí es donde se complementa con la hemoglobina glucosilada. Es como un paso más allá de la hemoglobina glucosilada y de la glucosa en ayuno. Exactamente de lo que está pasando. O sea, la hemoglobina glucosilada te da el panorama general. La mayoría de los días se mantiene alto tu nivel de azúcar y entonces, ¿no? Estás manejando mal el azúcar y en rango, ¿no? Este monitoreo en rango, no sé cómo se llama, no, ya no me acuerdo. Exacto. Te dice exactamente a qué horas está subiendo, ¿no? O después de cuánto tiempo. Y entonces es más fácil que ustedes, los especialistas, ¿no? Los educadores en diabetes, puedan manejarlo, porque pues sabes perfectamente, ¿no? Cuándo está detonándose ahí el asunto. Exacto, sí, esas son las ventajas que nos da la tecnología, de poder tener un panorama mucho más específico de qué es lo que está sucediendo, porque la glucosa es muy variable. Y mientras más elementos tengamos para saber cómo es que se comporta, pues más control podemos nosotros proponer. Oye, y cuéntanos, la diabetes pues es muy compleja y hablaremos en otro programa, ¿no? Un poquito más como de este manejo de la diabetes, que hay muchas personas con diabetes, pero también hay muchas personas con resistencia a la insulina, que creo que es todavía un paso muy importante que prevengamos que lleguen a diabetes. ¿Qué estrategias se usan para controlar ¿se puede quitar la resistencia o cómo es esta enfermedad? Sí. El control de peso y manejo de hábitos facilita mucho el control de resistencia a la insulina y de hecho es un paso, digamos, una etapa ideal para hacer cambios antes de que presentemos algún problema más serio. La insulina principalmente tiene su acción a nivel muscular. Entonces, el que nosotros tengamos un estilo de vida sedentario y lo corrijamos y aumentemos nuestra masa muscular, pues bueno, ya estamos ahí disminuyendo factores de riesgo y promoviendo que haya una mayor sensibilidad a la insulina que está secretándose en nuestro páncreas. Igual, la disminución de peso promueve que haya una mejor sensibilidad a la insulina, en general corregir nuestra alimentación, menos harinas refinadas, menos azúcares simples, todo eso va sumando para que vayamos corrigiendo esa resistencia que nuestro cuerpo va formando a la acción de la insulina. ¿Y qué haces con personas que lo veo muy común, que en teoría se cuidan, ¿no? Comen saludable, hacen ejercicio poco, pero así hacen ejercicio, y no pueden bajar de peso y sale que tienen resistencia a la insulina, ¿no? Pero en teoría tienen un estilo de vida saludable. Digo, no sé si lo has vivido y eso, obviamente hay que monitorear bien si realmente tienen ese estilo de vida saludable que parece, pero me ha pasado que muchas veces esa resistencia a la insulina es la que impide la pérdida de peso pues, más normal. Ajá, ahí lo que me ha funcionado muy bien es el automonitoreo. El automonitoreo de alimentos y de conductas, justo porque sí suele haber ahí detalles que condicionan la resistencia, ya sea porque de repente algún gustito, el alcohol, ese tipo de cosas que a veces no solemos hacer tan consciente y los pacientes tampoco. Entonces, a la hora de hacer un automonitoreo, como que ya vamos también encontrando ahí puntos importantes. La otra es el ejercicio. O sea, si están haciendo aeróbico, intentar con fuerza y ha dado buen resultado. Y en pacientes que tienen dificultad para el control de peso, algo con lo que nos ha ido súper bien es con manejo médico, con especialistas en obesidad que proporcionan medicamento
ayuda muchísimo al control de peso y a todo lo que desencadena. Sí, y lo usas como última estrategia, ¿no? Siempre primero estilo de vida y ya si no, tienes ese apoyo médico para las personas que ni con estilo de vida se mejora, ¿no? Pues depende mucho de cada paciente, porque hay personas que de entrada dicen, no, yo ya quiero controlarme rápido y con medicamento y el tratamiento multidisciplinario, la verdad es que los resultados son muy, muy buenos. También con las personas que dicen, yo prefiero intentar con plan de alimentación y mis hábitos, y si de plano ya veo que no está funcionando muy bien y sí me estoy esforzando, ya vamos por la otra alternativa, que la verdad es que esa es la parte positiva, que a mí lo que me gusta justo platicar con los pacientes es eso, es como que no es nada más A o B, ya ahorita hay muchas alternativas y puedes elegir entre ellas y va a haber una que te va a acomodar bien y con esa ya te sigues. Claro, y buscarle, ¿no? No pensar que una es magia, ¿no? Entonces, puedo Exacto. comer o lo que quiera y no hacer ejercicio y me voy con mi medicamento y me va a funcionar. No. Y No, tampoco es cambio el estilo de vida y a veces necesito el medicamento, ¿no? Entonces, no ser extremo en nuestro pensamiento y sí hacer lo más posible, como tú dices, interdisciplinario para que funcione, ¿no? Pero sí no exacto. pensar que algo es mágico, milagroso, porque es más complejo que eso, ¿no? La resistencia a la insulina pues obviamente tiene que ver con hormonas, entonces tiene que ver también con tu estilo de vida a nivel emocional, Totalmente. con tu estado de ánimo, con toda la parte de tu ciclo menstrual, ¿no? Entonces, es más complejo que eso y es importante que seas como muy constante en tu tratamiento para que de repente ya veas la mejora. Exacto, sí, sí, y mucho, a mí me gusta platicarlo con el paciente y que sepan que esa parte de la decisión es mucho de ellos, o sea, que dicen, ok, mi responsabilidad es esta, si es con nutriólogo, ok, es en la parte de planeación de alimentos, el ejercicio, organizarme, si es con medicamento, pues esto más el medicamento. O sea, no es como que uso medicamento y ya me olvido de la alimentación y todo está muy bien, no, porque incluso sin cambio de hábitos, el medicamento en sí tiene un efecto pues, mínimo. Exacto. Y aparte, no siempre necesitamos el medicamento. A mí lo que me preocupa es que cuando alguien no puede perder peso fácilmente o cree que no puede perder peso fácilmente, les dan inmediatamente la metformina, ¿no? Ah, sí. Inmediatamente como si fuera resistencia a la insulina y no siempre es resistencia a la insulina. Entonces, qué peligroso estarte medicando, ¿no? De cosas que no necesitabas y que realmente no era ese tratamiento. Que para el que tenga resistencia, claro que sí, pero que para el que no le puede estar, ¿no? Dañando a largo plazo. Exacto, hay que hacer una valoración completa y detallada para que sepamos bien cómo está la situación. Y también mucho interviene la educación. O sea, la educación, yo creo que hay mucho trabajo en esa parte porque de entrada cuando llega con uno como nutriólogo, pues tenemos esa predisposición a que es así ya la última opción, es lo peor. Muchas personas ya llevan un camino largo recorrido de dietas y pues piensan que ir con el nutriólogo es eso, o con una persona, un nutriólogo especialista en obesidad es eso, pero no. Yo creo que involucra mucho educación, ir descubriendo en cada quien cuál es la situación que detona principalmente el exceso. La o las, porque en algunas personas son varias, pero es la diferencia entre simplemente hacer una dieta y llevar un cambio importante en el estilo de vida, que al final es lo que corrige todas estas situaciones de resistencia a la insulina, intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Y qué dieta es la que tú recomiendas para manejar mejor la glucosa? Pues la dieta equilibrada y lo menos industrializada posible. Es lo que realmente me ha funcionado en resultados de laboratorio y de peso y de apego, porque es más fácil de seguir. O sea, ir educando para opciones que no sean tan industrializadas, tan procesadas, técnicas para cocinar igual rápido y equilibrado, rico, Usar es hierbas lo que especias, cocinar en casa,
¿no? Comida tradicional mexicana, irnos, ¿no? Exacto. a los frijolitos, las lentejas, la tortilla de maíz. Es que hay veces pensamos que por tener resistencia a la insulina o diabetes tenemos que comer diferente. Me llegan muchísimos mensajes en Instagram, ¿no? Oye, dame una dieta para síndrome de ovario poliquístico. Dame ¿no? ¿Qué dieta mágica es para la resistencia a la insulina? Y no es así, ¿no? No se puede hacer un machote de dieta, pero sí lo ideal es que comamos un poquito de todo, ¿no? No pensar que hay una dieta específica, no pensar que a todos es lo mismo. Yo siempre les digo que yo tengo pacientes con diabetes que comen su rebanada de pastel, se miden su glucosa y se mantiene bajo control y no hay ningún problema. Y la verdad es que tienen 90 años y se cuidan súper bien. Y hay personas que con 2 frutas seguidas se les sube el azúcar. Entonces, no puedes generalizar, tienes que ir conociéndote y ir viendo la dieta con el paciente, ¿no? Es hacer este trabajo de educación que decías, de aprendizaje. Pero tú en resistencia a la insulina también recomendarías el glucómetro, que se compren el glucómetro y se estén monitoreando, o con hemoglobina glucosilada cierto tiempo, o cómo es tu manejo. Con hemoglobina glucosilada cada cierto tiempo y vigilar cómo cambia la composición corporal, cómo va disminuyendo grasa visceral, aumentando masa muscular y laboratorios de control. La verdad es que en etapas por decir, iniciales como resistencia a la insulina, no recomiendo un monitoreo tan estrecho de glucosa, a menos que tengan el glucómetro a la mano y no tengan problema en hacerlo, pero así que cómprate un glucómetro porque tienes resistencia a la insulina, yo realmente no lo he hecho. Yo creo que al final con observar esa parte de la composición, de los hábitos, ya damos por entendido que esa parte de resistencia pues está resolviendo. Claro, y es importante esto, ¿no? O sea, no enloquecer, no obsesionarse con las cifras, ¿no? De día a día, más que si tienes diabetes, porque a veces ahí sí con la insulina y eso es un poquito más complicado, pero en resistencia ir viendo, ¿no? Como el avance, como la mejora. Y en este sentido, lo que decías del músculo, yo creo que es la base de estar saludables. Siempre como que la tendencia ha sido enfocarnos en el peso, menos peso, menos peso, menos peso, y no necesariamente es la primera línea de acción, sino aumenta tu músculo. Estamos tan obsesionados con pesar tan poquito que entonces nos llevamos el músculo de calle y entonces menos músculo y, como decía Caro, menos captación de glucosa, porque cada vez que tú contraes tu músculo, robas glucosa de la sangre. Así es que es importantísimo tener una buena masa muscular y estar robándote esa azúcar de la sangre y que no se quede lastimando tus órganos, tus vasos sanguíneos, ¿no? Los ojos, el riñón, todo lo que esta azúcar va lastimando poco a poco y se va deteriorando tu cuerpo, como decíamos al inicio, de manera silenciosa y por eso pues no nos damos cuenta, ¿no? Pero ahí está lastimando poco a poco. Así es que el ejercicio de fuerza a mí se me hace la mejor medicina. Si pensáramos en ejercicios de fuerza diario, y no estoy hablando de irte al gimnasio a cargar pesas porque no, pero ahorita podemos cargar bolsas de arroz, bolsas de frijol, hacer zancadas, sentadillas abdominales, ¿no? Y con eso de veras yo sí creo que estaríamos muchísimo mejor. Sí, totalmente. Y más porque ahorita que pasamos, sí, de por sí, ya éramos muy sedentarios con el trabajo de oficina, ahora que estamos más tiempo en casa, peor. Y eso condiciona pues pérdida de masa muscular, porque más difícil es salir, caminamos menos y esa pérdida es de poner atención, porque sí va condicionando, aunque tengamos peso normal, y si tenemos por ahí factor de riesgo, va condicionando estos problemas como la resistencia a la insulina, que por decirlo así es como el primer aviso. Y como decías tú, de los daños que va generando la glucosa, yo a veces lo comparo como cuando algo vemos que se va oxidando. Como el óxido va ahí, primero empiezan poquitos puntitos, luego son más y más y más, hasta que tenemos algo que a lo mejor ya no puede servir como antes porque el óxido ya fue mucho. Entonces con la glucosa, cuando la ignoramos, puede pasar algo así. Hasta que ya está el daño más importante en los órganos, es cuando queremos poner atención y pues no, hay que trabajar para evitar eso y el conocernos, yo diría el quitarnos ese miedo también, como de, ay, a ver cómo salgo, porque entre que descuido y el miedito que da por historias que hemos por ahí sabido, yo creo que ahí es donde también hay que trabajar.
Ujú. ¿Qué hay de la suplementación? Más ahorita en COVID se ha escuchado mucho, ¿no? De algunos suplementos como para prevenir algunas infecciones. En resistencia a la insulina se pudieran usar alguno? ¿Se ha encontrado evidencia de alguno que nos pudiera ayudar? Pues sobre todo hay evidencia de la vitamina D. Vitamina D, además somos una población que tiene mucha deficiencia de esta vitamina y es una vitamina que influye mucho en varios factores metabólicos. Entonces, es una de las principales a checar y en cuanto veamos que hay alguna alteración, lo cual es muy probable en personas que tengan sobrepeso y obesidad, suplementarla sin duda, porque tiene funciones para muchísimas cosas, antioxidantes, inmunológicas, metabólicas. Hay que revisar ese aspecto, es también interesante. Sí, quién sabe qué será primero, ¿no? La gallina o el huevo. ¿Qué tanto sabemos? La verdad no lo sabemos tanto, pero no se sabe si empiezas con deficiencia de vitamina D y empiezas a acumular más grasa y más resistencia a la insulina, etcétera, o O al capaz revés. el sobrepeso y el exceso de grasa te empieza a disminuir los niveles de vitamina D. Así es que sí es muy importante, ¿no? Checarse esta vitamina, la pueden pedir en sangre, se pide como 1,25 de hidroxivitamina D3, en, que no importa que si llegan al estudio y le dicen D3, por favor, Vitamina D. se los van a hacer. Ajá, pero sí monitorearse, no sé, la primera vez si sales normal, bueno, ya te puedes esperar, pero si ya salió bajita, empezar con tu suplemento, ir con el nutriólogo para que te diga la dosis, empezar con tu suplemento y monitorearte unos mesecitos después para ver que todo esté normal. Yo creo que sí, Exacto. muy importante. Sí, Ajá. sí, súper importante. Y retomando un poco también la dieta, que siento que esa parte me faltó mencionar, que me preguntabas, algo bien importante en cuanto a qué elegir también es aprender dónde están esos alimentos que ocasionan justo esa mayor acumulación de grasa, que es harinas refinadas, harinas blancas, bollería, galletas, panecitos, dulces, azúcar, etcétera. Eso es algo importante a identificar porque lo comemos ya tan habitual que aunque digamos, ay, pues estoy comiendo mis verduras y la carne, etcétera, etcétera, hay veces que el fin de semana o sin querer, ay, pues ahí está el pan blanco, las galletas, etcétera, etcétera. Y es muy común en México, ¿no? La mayoría de los desayunos tienen que ser rápidos porque andamos deprisa. Ahorita pues creo que nos da un poco más de tiempo, pero ya se nos hizo un hábito agarrar el panecito dulce, una lechita con chocolate. Entonces son cosas que nos sacan de apuros, que tal vez se han visto, ¿no? Las lechitas con chocolate, en mi Sí. tesis salió que las mamás lo veían como una opción saludable, ¿no? Y cambiaron el refresco por bebidas industrializadas con chocolatito. Entonces es preocupante porque tú estás prefiriendo algo por salud y la verdad es que Es tiene la misma igual. cantidad de azúcar o más que el refresco, ¿no? Entonces sí, empezar a hacer tal vez esa lechita con cacao, con miel de abeja en vez de, ¿no? Estas Sí. productos ultraprocesados, ¿no? Regresar a lo básico y cambiar ese panecito dulce por tus tortillitas de maíz y huevo, ¿no? Y comida real, como tú decías, comida menos procesada y hecha en casa. Exacto, o hasta por un panecito, pero integral o más casero, con fruta, por si nos gusta lo dulce, ir revisando esas alternativas que hay muchas. Yo lo que siempre trato de decirle a los pacientes o a las personas que me preguntan es, sigas con el sabor, pero sin que te siga ocasionando el daño y así, el ir como encontrando el camino de cada quien. Hoy hay investigaciones, ¿no? Se hablaba mucho de hacer colaciones como para bajar la resistencia a la insulina, para no darle cargas grandes, pero últimamente se habla de que a veces haces trabajar de más al páncreas. ¿Qué se sabe de esto? ¿De colaciones o no colaciones? Tiene mucho que ver con lo que comentábamos hace rato de la glucosa en rango. Hay personas que hacen mucha hipoglucemia después de comer. Entonces ahí es cuando hay que pues calcular mejor los tiempos de comida o el equilibrio de la alimentación. Y hay personas que más bien tienden a la hipoglucemia. Entonces ahí cuando recomendamos más tiempos de comida. Como para que tratemos de regular esos picos de glucosa, que no sean ni muy para arriba ni muy para abajo, pero sí es algo muy individual. Lo que
yo creo que está cero recomendado, es en automático, porque pasa mucho, estás con un plan de alimentación, 5 tiempos de comida, tus 3 y 2 colaciones, ya de cajón. Eso es lo que no, porque es algo muy individual y también yo creo que tiene mucho que ver con el equilibrio de la dieta, porque si estamos, aunque sea 5 tiempos de comida, pero uno de esos es, no sé, una fruta y resulta que esa persona hace picos de glucosa, como lo platicabas con la fruta, pues ahí ya el sentido de la colación totalmente mal utilizado. Exacto, así es que conocerse, ¿no? Conocerse yo creo que es la clave de esto, hacer ejercicios de fuerza como para que nos ayude esa parte a no tener que enfocarnos tan estricto en la alimentación, ¿no? Yo creo que es una buena estrategia y estar bien hidratados para que todo nuestro cuerpo realmente funcione adecuadamente, ¿no? Que todas las funciones del metabolismo se lleven a cabo. A veces he visto personas muy deshidratadas y ya nada más con darles bien agüita como que todo se regula un poquito más fácil, ¿no? Entonces, Exacto. fijarnos en toda la parte del estilo de vida saludable, el sueño reparador, creo que también se ha asociado a resistencia a la insulina, ¿no? Sí, es otro tema también súper interesante que me gusta escuchar, no me considero para nada gran conocedora, pero todo lo de crononutrición y cronobiología es un mundo súper interesante de cómo se van regulando las funciones, hormonas y muchas cosas en nuestro cuerpo solo con el sueño y la estructura en horarios de dormir, de comer, de todo. Yo sí soy fan porque, bueno, una vez tuve de invitado al doctor Iván Torres Villablazo, que es Ah, experto en crononutrición, y bueno, él nos decía que es lo que estructura todo lo demás. Tú duermes bien tus 6 a 8 horas, e inclusive hay gente que 4, porque con más edad disminuyen tus horas de sueño, pero que sea sueño profundo, y eso estructura lo demás. Entonces tú ya tienes la energía para hacerte un buen desayuno, para llevarte claro. colaciones, para hacer ejercicio. Pero si tú no duermes bien o las cantidades de horas que necesita tu cuerpo, no hay eliminación de toxinas, no tienes la energía para hacer las cosas del otro estilo de vida saludable. Entonces, todo se te desorganiza, esa es la verdad. Así es que si no Sí. saben por dónde empezar, pueden empezar por la parte del sueño, empezar a dormir 10 minutos más y poco a poco lograr tener un sueño reparador y sentirse energético en la mañana, que sientas, ¿no? Que todo lo puedes lograr y que te puedes levantar a hacer un buen desayuno. Y eso, ¿no? Él justo nos decía de las nuevas investigaciones en resistencia que hablan de desayunar más fuerte, comer moderado, cenar más ligero, hagan o no colaciones, que eso ya, como dijo Caro, ¿no? Verán conociendo su cuerpo si las necesitan o no, pero sí el desayunar fuerte parece ayudar a controlar mejor los niveles de azúcar en sangre. Así es que sí no se necesitan grandes cambios, nada más hacer pequeños cambios en el orden, ¿no? En los alimentos que sean más caseros, hacer más ejercicio. Exacto, y sí, siempre acudir con un profesional, porque, me ha llegado luego tanta gente que, como les decía, el nutriólogo es el último en la lista de intentos. Y ahorita que está muy de moda la dieta cetogénica, normalmente llegan después de haber hecho una dieta cetogénica, justo como un intento para el control de la glucosa. Pero es así de, pues yo la vi en internet y ahí dice que bueno, hasta casi nos dan ahí la clase, ¿no? Las grasas y la proteína y etcétera, etcétera. Y lo normal parece que fuera lo raro. Entonces, yo creo que son esquemas que sí se pueden utilizar, pero siempre de la mano del profesional. No búsquedas en internet, no búsquedas o intentos de uno equilibrar, porque también eso puede ocasionar otros problemas. Siempre ir de la mano con alguien que nos esté acompañando y que nos ayude a conocernos bien toda esa parte y de cómo es nuestros ciclos, de que sí, que no, cuándo, y eso es lo que a largo plazo pues va a tener mucho mejor resultado. Claro, sí, la dieta keto a mí me pasa mucho, cuando la haces bien y la haces saludable es maravillosa, sin embargo, si Claro. te vas a internet, está la dieta keto en los años 20, no lo hagan porque esa dieta es malísima y de hecho provoca resistencia a la insulina y provoca hígado graso y provoca muchísimas cosas, así es que no la busquen en línea, acérquense a nutriólogos que les sepan, por favor, que vean las últimas investigaciones, que realmente vean
cuáles sí sirven para disminuir la resistencia Claro. y controlar la diabetes. Así es que qué bueno que lo mencionas. Y justo la semana pasada estuvo con nosotros una nutrióloga que maneja adaptógenos. No sé si has oído de la ashwagandha y ginseng. Yo la verdad no me considero que tampoco soy experta en eso y me creó mucho, como mucha curiosidad de saber, pero no sé si has visto tú algún efecto de estas cosas herbolarias naturales, tal vez que nos puedan ayudar en la resistencia. No que yo sepa hasta ahora, pero yo creo que sí es un tema súper interesante, porque creo que hay muchos alimentos que nos pueden ofrecer bastantes cosas y que podemos utilizar para estar mejor. La verdad es que voy a darme a la tarea de investigar más al respecto porque sí creo que es algo súper interesante. Sí, yo también justo lo platicaba con ella y me llamó mucho la atención. Ella utiliza este tipo de tratamientos para resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico, que para mí en mi consulta es de las cosas más difíciles de controlar, ¿no? Una persona con diabetes le regulas y luego mejoran sus fibras. El de resistencia batalla un poco más, ¿no? Y el de síndrome de ovario poliquístico también. Entonces, como que ayudarnos tal vez un poquito a esta parte natural sin llegar a el herbolario que está quién sabe dónde y que no le sabe, sino que sean dosis, extractos puros de estos alimentos, porque son hierbitas, son hongos, son cosas que están en la dosis adecuada y que si vas con un experto pudiera ayudar. Pero bueno, eso lo dejo para que chequen el programa de la semana pasada, ahí chequen cómo hablamos un poquito de estos, no sé, uña de gato y no sé qué tantas cosas dijo, pero estuvo muy interesante y empezar a utilizar un poquito de todo, pero con las personas expertas, nutriólogos expertos en adaptógenos, nutriólogos educadores en diabetes como Caro, ¿no? Nutriólogos especialistas en obesidad como yo. Así es que sí tratemos de ir con el experto para que nos ayude y prevengamos estos problemas, ¿no? A futuro. Claro, y aprendamos mucho de cómo sí se puede tener un control a largo plazo y esa parte de educación que a mí me encanta en diabetes y en estilo de vida en general, que es que cada quien vaya descubriendo en su vida propia, ok, mis horarios, ok, el sueño, lo dulce, el ejercicio, todos somos muy diversos en ese aspecto y no hay bien ni mal, la cosa es ir corrigiendo ciertas cosas que nos van afectando, pero mantener lo que ya se hace bien. Y resumiendo, pues en este camino del tema de la resistencia a la insulina, trabajar muchísimo en ir perdiendo grasa, ganando masa muscular y trabajando en la calidad de la dieta. Verlo a largo plazo, ¿no? Tú dices, como ir haciendo los cambios y tomarlo con calma y si tardamos, ¿no? En arruinar un poquito nuestro sistema y nuestro páncreas, bueno, tratar de darle el tiempo de que se vaya recuperando, ¿no? Sí, no es de la noche a la mañana y mientras más detallados seamos en esa identificación, mejor porque a largo plazo no andamos como yo de, es que ahorita es mi tiempo de dieta y ya después ya no y luego regreso, sino que ya sé cuál es mi equilibrio y siempre me estoy cuidando y disfrutando y bajo control, todo en orden. La moderación, siempre acabamos concluyendo eso, ¿no? No hay realmente no hay lo negro del asunto, hay que comer saludable, hay que comer alimentos reales, cocinar más en casa, hacer más actividad física, hidratarnos, dormir mejor, ¿no? Hacer meditación o alguna cosa que nos traiga paz mental, mandalas, respiraciones, lo que ustedes quieran que los traiga como este equilibrio espiritual, hacer voluntariado, ayudar a alguien, eso es parte muy importante que seguramente va a ayudar a bajar el estrés, que es otra cosa que nos pudiera alterar el azúcar, ¿no? O sea, esta parte del estrés crónico. Exacto, sí. Algo que no mencionamos, pero que está muy relacionado es que la resistencia a la insulina está muy de la mano con factores que se llaman proinflamatorios. Está el cuerpo en un estado de estrés constante, de desgaste constante, en el que está tratando de sobrevivir y de adaptarse a las condiciones que pues le estamos generando con nuestros malos hábitos. Y algo que también me parece muy interesante ahorita que decías también de la meditación, es cómo podemos ser menos ajenos tanto a nuestro exterior, pero también a nuestro interior. O sea, a nuestro interior porque vigilo bien qué está pasando con mi cuerpo, qué atención le doy, pero también afuera, con la gente que está a mi alrededor o con situaciones que veo a mi alrededor. Yo creo que estar más conectados con todo eso también va generando. Sí, claro. Y justo
platicando con esta Ceci Schinkel, la maestra Ceci Schinkel, que bueno, la amo, y estuvo también en el programa, y ella hace yoga, y nos decía que la yoga consiste en concentrarte en la dificultad del ejercicio, no en hacer bien el ejercicio, en concentrarte en la dificultad de esa postura. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en esa postura y en lo difícil que está haciendo y en que no te está saliendo bien, desconectas la parte automática del estrés y de todos tus pensamientos, todo lo que todo el tiempo está en tu mente. Entonces, sí, la meditación y la yoga y lo que a ti te haga desconectar esta parte autónoma del cerebro que está constantemente en automático haciendo cosas, cortarla. Puede ayudar la respiración, puede ayudar la meditación, puede ayudar la música o, como les digo, ayudar a alguien para desconectarte un poco, ¿no? de esta parte externa automática y que tus hormonas bajen, que el cortisol baje, que el estrés baje, y entonces que este estado inflamatorio que dice Caro, pues disminuya y no te estés lastimando y provocando la resistencia a la insulina, ¿no? Que es como la consecuencia de un estado inflamatorio. Exacto, sí, totalmente. Irnos a la raíz. Sí. A la raíz justo de la atención, de procurarnos, de cuidar esa maravilla que es nuestro cuerpo, no hacerlo de lado ni restar o hacer justo automática su función. La verdad es que eso es súper importante. Sí, y siempre concluimos con lo mismo, pero bueno, al final este programa se trata de eso, ¿no? De que veamos que no es magia, que es un estilo de vida, que es poco a poco, que no hay perfección, pero que sí hay ciertas cosas que tú puedes ir tomando, cada vez que escuches ese programa las puedes ir tomando, que algo te va a hacer sentido, algo te va a hacer clic y lo vas a integrar en tu estilo de vida y cada vez va a ser un poquito más saludable. Así es que sí empezar con esta parte del estrés, que yo creo que es una de las causas de todos nuestros problemas y que nadie nos enseña desde pequeños a manejarla. Te caes de la bici y nadie te dice, sí te duele, yo sé que te duele, te arde, a ver, te voy a poner esta pomada y te va a arder más, ¿no? Y va a pasar y con el tiempo y respira profundo. Nadie nos da estas estrategias de manejar las emociones. Entonces, cada vez que pasa en nuestras vidas algo complicado, algo diferente, nuestro cuerpo no sabe cómo reaccionar, no sabe qué está pasando y hace una emergencia y vienen todos estos problemas de inflamación. Así es que, pues, back to basics, ¿no? Empezar con estas partes internas, bajarle al estrés y hacerlo poco a poco. Y bueno, creo que, no sé si quieres decir algo más, Carito, y darnos tus redes para que la gente que quiera un educador de diabetes vaya contigo. Ay, muchas gracias. Estoy muy, muy agradecida y muy honrada con la invitación. Siempre es un gusto. Pues para concluir esa parte de no dejar de lado esos factores de riesgo que a veces sabemos que tenemos y que ahorita no a muchos de nosotros pueden no estar causando molestias, pero no dejarlo de lado. Siempre es un buen día para empezar a cuidarnos en lo más mínimo, a poner más atención en cómo estoy llevando mis hábitos. Y pues bueno, en mis redes estoy como nutrióloga Carolina Chaires, así tal cual, en Instagram y en Facebook. Y ahí de pronto comparto material, recetas, etcétera. Ay, muchísimas gracias por estar con nosotros, Caro. Un placer tenerte, que se repita porque tenemos que hablar ahora de la parte de diabetes. Así es que no se pierdan el siguiente programa que tendremos con Caro. Y recuerden que hoy es viernes, así es que hay receta saludable. No se vayan, ahorita regresamos con esta receta que les va a encantar. Soy Esther Schiffman. Para la receta de este viernes de nuestro programa Estilo Saludable, haremos un guachinango entero con pera, tomillo y limón. Ingredientes: 4 guachinangos pequeños, 2 peras anjú en láminas delgadas, 2 limones amarillos en rebanadas delgadas, un manojo pequeño de tomillo, un manojo pequeño de hierbabuena, un manojo pequeño de romero, 2 cabezas de ajo partidas a la mitad, 6 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta. Preparación: barnice los pescados con el aceite de oliva y sal pimiente. Rellénelos con el ajo y sujételos con hilo de cocina. Cúbralos con láminas de pera, limón y hierbas. Colóquelos en una charola y hornee a 200 grados centígrados por 7 minutos. Voltéelos y hornee por 7 minutos más y listo.